Buenas noches, Dios les bendiga. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida Sur y estamos otro jueves más en predicación en línea. Estamos aquí para compartir todos juntos la palabra de Dios, para recibirla, para que el Padre nos hable, ponga ese anhelo en su corazón de que el Padre nos hable, que el Padre hable claro en esta noche con nosotros. El tema que dio para nosotros nuestro Padre y Dios lleva por título La voluntad de Dios. Quiere que sepamos cuál es su voluntad. Todos tenemos que saber cuál es su voluntad y muchas veces nos preguntamos cómo saber la voluntad de Dios. Y oremos para que hoy el Padre nos haga entender, comprender de manera fácil cuál es la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo hacerle para conocer la voluntad de Dios. Vamos a orar todos juntos. Bendito Dios y Padre nuestro, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Dios omnipotente, Dios de todo. En ti, Señor, está la gloria, el poder, la majestad. No hay Dios como tú, lo confesamos, no hay Dios como tú. Te damos gracias, Señor, por esta noche, te damos gracias por nuestra vida, por esta palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo podamos comprender, podamos entender esta palabra, que la podamos recibir correctamente. Ayúdanos, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ayude en esta noche. Toma el control, Espíritu Santo, de cada mente, de cada corazón, de cada hogar. Que la palabra de Dios sea honrada, sea recibida como debe de ser. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias. Amén. La voluntad de Dios. Para el creyente siempre será mejor cumplir la voluntad de Dios y no la suya. Porque la voluntad de Dios siempre es y será buena, agradable y perfecta. La pregunta de cómo conocer la voluntad de Dios en cristianos recién convertidos es muy recurrente, porque todos los cristianos debemos de saber cuál es la voluntad de Dios. Y la respuesta es muy fácil y sencilla. La mejor manera para conocer la voluntad de Dios es leyendo y familiarizándonos con la palabra de Dios. Por ahí podemos empezar. Todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad de Dios está escrito en la Biblia. Por lo tanto, entre más conozcamos la palabra de Dios y la comprendamos, podemos conocer la voluntad de Dios. En Salmos 119, 105, nosotros leemos lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios que nos proporciona iluminación para poder caminar sin tropezar, haciendo de esta manera la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia, ella nos proporciona la luz suficiente para poder ver claramente el camino correcto, el camino en que Dios quiere que andemos. Dicho de otra manera, es su palabra que nos da a conocer y nos revela la voluntad de Dios. Otro medio u otro modo para conocer la voluntad de Dios es por medio de la oración. Cuando nosotros tenemos esos momentos de comunión con Él, descubrimos lo que a Dios le agrada, lo que a nuestro Padre le agrada, y ahí muchas veces nos da a conocer su voluntad. Pero en Colosenses 3:15 leemos lo siguiente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto significa en parte
que la paz de Dios es como un regulador, de manera que cuando el creyente no cumple con la voluntad de Dios, su paz le abandona y éste logra o puede experimentar, entre otras cosas, intranquilidad, preocupación, ansiedad, angustia. Y estas sensaciones de inmediato servirán para darse cuenta que está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, conocer la palabra de Dios y la paz que nace de esa relación íntima con Dios es la mejor manera para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, también es verdad que Dios muestra su voluntad por medio de otras cosas, muchas maneras. Una de ellas es por medio de consejeros consagrados. En Proverbios 19:20 podemos leer nosotros lo siguiente: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Esto quiere decir que el que oiga consejo y acepte que lo corrijan, acabará siendo sabio. En Proverbios 20:18 leemos: los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. En una versión más actual dice este mismo versículo de esta manera, empieza así: siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Yo le pregunto, de acuerdo a esta cita que inicia con siempre, con la palabra siempre, yo le pregunto, ¿siempre que usted hace planes, sigue los buenos consejos? En el Proverbio 24:6 dice: y en la multitud de consejeros está la victoria. Y esa victoria muchas veces no llega, y no llega por no recibir el consejo a tiempo, y por no escuchar el consejo, y por no escuchar a ese consejero que va de parte de Dios. Y tristemente, por no escuchar el consejo, muchos negocios fracasan. Matrimonios terminan divorciándose. Otros pierden familia, pierden trabajo, pierden ministerios, terminan en ruina financiera y en bancarrota espiritual, porque nunca pidieron consejo. Y lo que es aún más lamentable, que si se les dio el consejo, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque pusieron primero su voluntad y no la voluntad de Dios. Pusieron primero sus planes y no los planes de Dios. Esta es otra manera para saber cuál es la voluntad de Dios. Lo dice la Biblia por medio de visiones y de sueños. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No todos los sueños son de parte de Dios, pero cierto es que Dios utiliza estos métodos para darnos a conocer su voluntad. Como podemos ver, Dios mismo por medio de su palabra nos dice de qué manera bíblicamente podemos conocer su voluntad. Ahora fíjese bien, hermano, escuche con más atención. Dios hará todo lo posible para mostrarnos su voluntad, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Es muy importante que vivamos pendientes de su voz. Él quiere que vivamos pendientes de su voz. ¿Para qué?
para oír lo que quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Fíjese bien, por si alguna razón empezamos a desviarnos de sus planes y propósitos, Él tomará toda clase de medidas para captar nuestra atención y protegernos del peligro. Por ejemplo, ya sea por enfermedad, por alguna aflicción o por alguna tragedia. La Biblia nos muestra el ejemplo del rey Ezequías cuando se llenó de orgullo y Dios usó la enfermedad para alentarlo. Segunda de Crónicas 32, 24. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios puede usar una tragedia o una enfermedad como lo hizo con el rey Ezequías. Así como lo hizo con el rey Ezequías, Dios lo puede utilizar también en nuestras vidas para hacernos ver el pecado y el orgullo. Mientras nosotros no pongamos atención a la voz de Dios, nosotros vamos a fracasar en la voluntad de Dios. Mire, escuche con más atención. Debe considerar sus tragedias y sus aflicciones como razones para preguntarle a Dios, ¿qué está tratando de decir con lo que usted está pasando? Porque el orgullo lo que hace es que dejemos de confiar en Dios para que podamos confiar en nosotros mismos. Y de esta manera dejamos de vivir en esa dependencia de la gracia divina. Dios llamará nuestra atención para que nos mantengamos humildes y podamos obedecer y cumplir su voluntad. Otro método que Dios usará para que no nos desviemos de sus planes y propósitos es por medio de una palabra específica. Sí. Dios también capta nuestra atención utilizando las palabras de otras personas. Este fue el método que Dios usó para darle un mensaje tanto al joven Samuel como al viejo sacerdote Elí. Dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 3 que en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y que no le daba a nadie ni mensajes ni visiones. Pero que al joven Samuel, que servía a Dios bajo la dirección del sacerdote Elí, una noche poco antes de que se apagara la lámpara de santuario, dice la palabra, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban acostados. Samuel dormía, dice la palabra de Dios, en el santuario donde estaba el cofre del pacto de Dios. Dios le llamó por su nombre y Samuel va corriendo al cuarto de Elí y le dice, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? A lo que Elí le responde, yo no te llamé, anda, vuélvete a acostar. Samuel se fue, dice la palabra, y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue de nuevo a donde estaba el sacerdote Elí.
y le volvió a decir, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí le vuelve a responder, yo no te llamé, hijo mío, anda y vuélvete a acostar. Dice la Biblia que Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Pero para la tercera ocasión, esto es lo que le dice Elí a Samuel. Dice, acuéstate. Y si oyes otra vez que te llaman, contestarás así, habla Jehová porque tu siervo oye. Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó así, de esta manera, Samuel, Samuel, como lo había hecho antes. Y este es el fuerte mensaje que Dios le dio. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. En otras palabras, cúmplase su voluntad. Dios usará una persona o más de una para mostrarte su voluntad. Pero aprende, hermano, no hace falta que Dios te repita el mismo mensaje para que tú le creas y tú le obedezcas. Dios sabe dónde te encuentras en tu peregrinaje de fe y sabe exactamente qué se requiere para llamar tu atención. Por eso es muy importante que estés alerta a los métodos que Dios usa para llamar tu atención. Debes estar consciente y aceptar que habrá deseos en tu vida que no necesariamente estarán alineados a la voluntad de Dios. Este es el caso del pueblo de Dios, amados hermanos, que insistió en comer carne en lugar de maná. En Números 11 nosotros leemos lo siguiente, versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Dios les daba maná, pero ellos no quisieron maná. Dios cumplió el deseo. El pueblo de Israel quería carne. Dios les dio carne. Carne querían,
carne les dio. Y es que muchas veces, amados hermanos, parece ser más diligente el hombre que recoge carne que perece, que para laborar por la comida que para vida eterna permanece. El despropósito ciega en cuanto a las cosas eternas. No se necesita, amados hermanos, argumentos para ir en pos de las propias voluntades. Yo no necesito argumentar nada para ir en busca de mis propios deseos. Pero, amados hermanos, no es así para cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios. Y es que el cumplir la voluntad propia y no la voluntad de Dios es estar bajo el poder de una mente carnal. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con una mente carnal, nunca podremos saber ni comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. De ahí la importancia que transformemos nuestros pensamientos. Y es que es a través del estudio de la palabra de Dios que nuestra mente será renovada y nuestros corazones serán cambiados a medida que nos sometamos a Dios, a su voluntad. Es necesario que el cristiano aprenda a depender de Dios, a guardar sus mandamientos y a confiar en Él. El anhelo del verdadero cristiano, del cristiano genuino, el cristiano maduro, es conocer la voluntad de Dios para agradarle, para hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias. En 2 de Corintios 5:15, nosotros leemos como un cristiano no carnal, sino un cristiano nacido de nuevo, es que vive para Cristo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De acuerdo a este verso, el cristiano genuino ya no vive para sí mismo ni para el mundo, sino que su vida la vive dedicada a Cristo. El creyente que vive para el Señor Jesús pone toda su confianza en Él y no en lo mucho que sabe. Toma en cuenta a Dios en todas sus decisiones. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. En Proverbios 3:5 leemos lo siguiente: fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No vivamos de acuerdo a nuestros planes. Como cristianos debemos vivir dentro de los planes y propósitos de Dios. Se lo voy a volver a repetir, hermano. Como cristianos debemos vivir dentro de los planes y propósitos de Dios. Yo con esto termino. Hay un dicho que más o menos dice así: yo hago lo que me dicta el corazón, o yo hago lo que le da paz a mi corazón. Pero hacer las cosas en base a lo que diga el corazón, en lo que quiere el corazón, es un error, ya que el corazón nos puede engañar.
Y podemos llegar a hacer las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Los cristianos no debemos hacer las cosas que el corazón quiera o mande, sino debemos hacer solo la voluntad de Dios, ya que ésta siempre será buena, agradable y perfecta. Y de esta manera siempre nos irá bien. Concluyo. Para que conozcas y hagas la voluntad de Dios, es necesario que estudies, creas y obedezcas la palabra de Dios. Difícilmente podrás ir en contra de la voluntad de Dios si tú haces esto más dos cosas más. Lleva una vida de oración y recibe el consejo de parte de una persona consagrada a Dios. Yo te pido que si te quedaste hasta el final, oremos todos juntos. Bendito Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que nos has concedido. Siempre será mejor cumplir tu voluntad, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos, a no querernos salir con la nuestra, porque siempre tus planes serán mejor que los nuestros. Tus planes son perfectos, los nuestros no. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Si conocemos tu palabra, ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir la palabra de Dios, a no salirnos de tu palabra. Ayúdanos, Padre del cielo, a que seamos hijos obedientes, hijos que buscan agradarte cumpliendo tu palabra. Padre, no permitas, Señor, que nos salgamos de tu voluntad. Creemos, Señor, que así como en el cielo se hace todo lo que tú digas, Señor, también creemos que en nuestras vidas también se puede hacer. Pon, Señor, en nosotros un espíritu humilde para que tu voluntad se cumpla en nosotros. Podamos dejar, Señor, que tu voluntad se cumpla en nosotros. Que en nuestras familias se cumpla tu voluntad. En nuestro ministerio, Señor. Ayúdanos, Padre del cielo, porque no queremos ser sabios en nuestra propia sabiduría, Señor, sino en la tuya, Padre. Queremos, Padre, que esta palabra, Señor, la podamos poner por obra, toda ella, toda, Padre, porque toda la diste tú, y que podamos dar fruto, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener más conocimiento de tu palabra, a entenderla, a comprenderla, para conocer más de tu voluntad. Ayúdanos a esforzarnos a buscar más comunión, más relación contigo a través de la oración, para que tú nos hables, Señor, cuáles son tus planes en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que seamos humildes para escuchar el consejo de una persona consagrada, Señor. Que podamos obedecer cuando tú das una palabra específica a nuestra vida. Poderte creer, Señor, que tú estás pendiente de nosotros. Que tú estás pendiente de nuestras familias, Señor, y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú perdones, Señor, a todo aquel que ha sido rebelde y no te ha consultado, no te ha preguntado y se ha movido, Señor, conforme a su prudencia y sabiduría. Ten misericordia, Padre. Perdona, Señor. Perdona nuestros pecados, las veces, Señor, que no hemos obedecido a tu dirección. Perdónanos, Padre bendito. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu gobierne nuestras vidas, nos dé dirección plena y completa, que podamos ver tus planes, Señor, realizados en nuestras vidas y podamos dejarnos conducir por ti siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias. Padre, bendice a todo tu pueblo. Líbralos de toda obra del mal, de toda enfermedad, de todo plan de las tinieblas. Y seas tú, Señor, siempre con ellos, con cada uno de ellos, estando en cada hogar, en cada vida, Padre del cielo. Te pido que tu presencia nunca se aparte de tu pueblo, Señor.
Bendícenos con tu presencia, bendícenos, Señor, con toda tu gloria, con toda tu luz, con toda bendición del cielo que ya nos has dado y que la podamos recibir, Padre. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias, gloria y honra, porque tú eres Dios por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, amado, gracias por quedarse hasta este momento. Le invito a que todas las noches, excepto los jueves, usted escuche cápsulas de vida. Dios va a hablarle. Dios va a hablar a su vida. Usted llegue con esa expectativa, con ese anhelo de escuchar a Dios y verá que lo va a escuchar. Y el domingo tenemos nuestro servicio presencial, domingo 12:30. No se pierda el que nos podamos reunir todos como familia para alabar, para adorar al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo en completa manifestación con todos nosotros. Yo les bendigo y les doy gracias por quedarse hasta esta hora. Buenas noches.